En este humilde canal hemos visto a redimidos, locos de atar y a sedientos de sangre. Y en toda esta cadena de personajes rotos faltaba un eslabón, uno que complementa a la perfección este conjunto tan variopinto de personajes. En este video veremos cómo un asesino a sangre fría evolucionó hasta convertirse en el mejor villano que ha tenido, tiene y probablemente tendrá el shonen. Así es, amigos, estoy hablando del grandísimo Makoto Shisho, pero para entender cómo se dio esta evolución debemos conocer su historia. No conocemos nada de su niñez, de hecho, solo sabemos que nació un 13 de agosto de 1848 en la remota aldea de Chigetsu, un lugar conocido por sus aguas termales y poco más. Acá tenemos que dar un salto hasta su adolescencia, donde al igual que Kenshin, se unió al Isshin Shishi. Allí se vuelve un hombre de confianza, al punto de ser considerado como el sucesor del Hitokiri Batousai. Gracias a su creciente fama y poder, fue enviado a ejecutar magnicidios en nombre de la nueva era, y uno de esos trabajos fue el asesinato de Izuka, el hombre que había traicionado al Isshin Shishi y quien ocasionó indirectamente la muerte de Tomoe Yukishiro, el gran amor de Kenshin Himura. Estos trabajos fueron moldeando poco a poco su personalidad, su filosofía y sobre todo su ideología. Pero no nos adelantemos, porque aún hay mucha tela que cortar sobre su historia. Entre su creciente poder, la información confidencial que poseía sobre el futuro gobierno Meiji, su personalidad sádica y su obsesión con el poder, hizo que los altos mandos empezaran a verlo con miedo y con desconfianza. Y hablando de poder, Shisho en su retorcida mente creía que Japón necesitaba un líder fuerte, alguien capaz de tomar el control sin dudarlo. Esto llevó a que el naciente gobierno Meiji considerara eliminarlo antes de que aumentara todavía más su influencia. Y aquí me gustaría hacer una especie de espejo con Kenshin, que por cierto ya tienes un análisis sobre él en el canal, lo dejaré en las pantallas finales y en las etiquetas. Como iba diciendo, tomemos de ejemplo a Kenshin. ¿Por qué a él, que era igual de sanguinario, no trataron de eliminarlo? Exacto, porque él era un simple ideasta que no se inmiscuía en temas políticos. Mientras que Shisho, bueno, él se metió en la política, aunque era un sociópata que solo ingresó en la revolución para demostrar lo habilidoso y temible que podía ser. También debemos recordar los magnicidios que realizó mientras servía al gobierno Meiji. Actos tan horribles que de salir a la luz podrían haber causado un caos incluso peor que el del Bakumatsu. Gracias a ese temor que sentían los cabecillas del Isshin Shishi, tomaron la decisión de eliminarlo de la forma más cruel y cobarde posible. Durante la confusión en la guerra Boshin, le golpearon la cabeza, lo bañaron en gasolina y le prendieron fuego. Y así, como si se tratase de una cruel broma del destino, Shisho sobrevivió con su cuerpo calcinado, cubierto de vendas y con su capacidad de lucha reducida por su falta de glándulas sudoríparas, desapareció sin dejar rastro, pero con sus ganas de venganza encendidas más que nunca. En ese tiempo que estuvo desaparecido, reunió a sus grandes aliados, Hana Homura, Soujiro y a Hoji. Veámoslos uno por uno. Empezando por Hana Homura, o debería decir Yumi Komagata, una oirán súper exclusiva. La pobre chica tuvo que volverse una prostituta, porque cierto señor con vendas mató a toda su familia. Yumi no aparece en la historia como un simple añadido romántico, es la representación viviente del pensamiento de Shisho. En el spin-off lo vemos claro, cuando una de las jovencitas que trabajaba con ella muere, Yumi va hacia Shisho en busca de justicia y venganza, pero él no le ofrece consuelo, solo una frase que la marcaría para siempre. El fuerte vive, el débil muere. ¿Y tú? Eres igual que esas chiquillas, eres débil. En lugar de romperla, esas palabras la transformaron, dejaron de ser una condena y se volvieron una especie de iluminación. Si el mundo solo pertenece a los fuertes, entonces ella debe servir a quien representa esa fuerza absoluta. Por eso, cuando decide seguir a Shisho, no lo hace desde el amor ciego, sino desde una fe retorcida. Cree que en su fuego hay una verdad cruel, pero necesaria. Al final de su historia, Yumi lo deja claro, ella no quería morir como una heroína romántica, sino ofrecer su vida para que él viva. Nos veremos en el infierno, le dice, sellando con eso su destino y su lealtad
absoluta. Yumi es el corazón del darwinismo de Shisho, pero también su reflejo más humano. No nació fuerte, se hizo fuerte, abrazando la crueldad del hombre que la destruyó. Después de Yumi, tenemos al más joven de sus aliados, Sojiro Zeta, el niño de la sonrisa eterna. Sojiro conoció a Shisho poco después de que éste sobreviviera a ser quemado vivo. Shisho se escondió en el granero de su familia y fue allí donde sus caminos se cruzaron por primera vez. En ese tiempo, el niño era abusado por su familia adoptiva, obligado a trabajar, humillado y golpeado sin piedad. Pero a diferencia de otros niños, nunca lloraba, nunca gritaba. Aprendió que mostrar debilidad solo traía más dolor. Cuando Shisho lo encuentra, ve algo especial en él, un potencial enorme. Lo único que el niño le pide es que no lo mate. Y Shisho, divertido por su calma inhumana, decide dejarlo vivir. Y le dice sus palabras más icónicas: el fuerte vive, el débil muere. Esa frase se convierte en el eje de la vida de Sojiro. Poco después, cuando su familia intenta asesinarlo, al descubrir que él protegía al criminal, el niño toma la espada y los mata a todos sin vacilar. A partir de ese momento, deja atrás la inocencia y se une a Shisho, convencido de que esa es la verdad del mundo. Su sonrisa no es felicidad, es una máscara. Detrás de ella hay vacío, represión y trauma. Sojiro es el alumno perfecto de Shisho porque no necesita razones morales. Solo entiende que la fuerza es justicia, pero también es su mayor contradicción porque en el fondo esa sonrisa es un intento de negar el dolor que lo hizo ser así. Durante su enfrentamiento con Kenshin, Sojiro se quiebra precisamente porque por primera vez alguien lo hace dudar de esa verdad absoluta que Shisho le impuso. Y por último está Hoji, el estratega, el hombre que convirtió el fuego de Shisho en un movimiento político y militar antes de conocerlo. Hoji era un funcionario idealista del nuevo gobierno Meiji. Creía en la modernización y en el progreso, pero pronto vio la corrupción, la hipocresía y la incompetencia de los políticos que tanto había apoyado. Desilusionado, se unió a Shisho por devoción y por convicción, porque vio en él a alguien dispuesto a destruir el sistema podrido desde la raíz. Hoji representa la fe en el orden a través del caos. Es el que organiza, planifica y da estructura al sueño de Shisho. Sin él, la ambición de conquistar Japón sería solo una fantasía. Mientras Shisho quema, Hoji calcula. Mientras Shisho inspira miedo, Hoji lo traduce en estrategia. Con ellos tres, Yumi, Sojiro y Hoji, el monstruo renace. Shisho deja de ser un hombre carbonizado y se convierte en un símbolo, una fuerza que combina carisma, ideología y poder. Y con su núcleo formado comienza la reunión del Yupon-Gatana, el grupo que desafiaría al nuevo gobierno y convertiría a Shisho en una leyenda del infierno. Y es precisamente durante este periodo cuando ocurre uno de los enfrentamientos más decisivos en su cambio, la lucha contra un destacamento militar que intentaba comprar el Rengoku, un enorme acorazado que representaba poder y dominio sobre los mares. Entre esos hombres estaba un oficial que había intentado comprar a Yumi, tratándola como un simple objeto. Pero lo que ese desgraciado no sabía es que se estaba metiendo con la mujer de Makoto Shisho, el mismo que había desafiado el infierno y había regresado para reclamar el mundo que le arrebataron. Cuando el escuadrón militar llegó al puerto, se encontró con algo mucho peor que un enemigo humano. Se encontró con una legión comandada por un demonio cubierto en vendas. Y allí, con Yumi observando, Shisho y sus hombres arrasaron con los soldados, demostrando que su fuerza no era simbólica, era real, tangible y brutal. Esta batalla marcó el inicio de su dominio y fue tras ella que Nishi Yukishiro, el hermano menor de Tomoe, le vendió el acorazado, cerrando así un trato que uniría a dos almas rotas por el mismo hombre, Kenshin Himura. Desde entonces, el Rengoku se convirtió en el emblema del nuevo orden que Shisho pretendía imponer, el medio con el que iniciaría su revolución y reduciría el Japón moderno a cenizas. Desde ese punto, la historia da un salto. El Rengoku zarpa, el Yupon-Gatana se fortalece y el mundo empieza a escuchar el eco del nombre que pronto haría temblar el gobierno Meiji. Makoto Shisho, el hombre que sobrevivió a las llamas, estaba listo para quemar el país entero. Tras la reunión del Yupon-Gatana y la compra del Rengoku, la guerra de Shisho contra el nuevo gobierno estaba en marcha. Pero mientras él tramaba su revolución desde las sombras, Kenshin y Saito pasaban incontables días siguiéndole la pista, tratando de anticipar su siguiente movimiento. Su búsqueda los llevó finalmente hasta la aldea de Shingetsu, donde por fin
encontraron señales del demonio de las vendas, pero como si se burlara de ellos, Shisho había partido poco antes de su llegada. La aldea quedó arrasada, y aquella experiencia dejó claro a Kenshin que su enemigo no era un simple hombre, era una idea encarnada, una amenaza que crecía con cada paso. Después de Shigetsu, Kenshin se dirigió a Kyoto, decidido a enfrentarlo allí. Buscó al legendario herrero Arai para que le forjara una nueva Sakabato, pero descubrió que había muerto hacía 10 años. Su hijo, Arai Seiku, había heredado el taller, aunque no el fuego de su padre. En medio de esa búsqueda, Kenshin se cruzó con uno de los 10 espadas, Sawageyo Cho, un fanático con una risa tan afilada como su espada. Tras derrotarlo, Kenshin se entera de un plan inquietante. Shisho planeaba incendiar Kyoto. Sin embargo, esa no era más que una distracción. La verdadera intención de Shisho era usar el acorazado Rengoku, comprado por Hoji, para atacar a Tokio y hundir el corazón del nuevo gobierno. Kenshin, Saito y Sanosuke descubren el plan y logran interceptarlo en el puerto antes de que zarpe. Sanosuke, con ayuda de un viejo amigo, utiliza explosivos para destruir el Rengoku, reduciéndolo a cenizas, antes de que pudiera desatar toda su furia. Pero Shisho, Sojiro, Hoji y Yumi lograron escapar, y aunque el ataque había fallado, el monstruo seguía con vida. Su siguiente movimiento sería su golpe final. Shisho convocó a Kenshin a un duelo a muerte en el monte Hiei, sabiendo que él, Saito y Sanosuke acudirían sin dudarlo. Y mientras nuestros héroes avanzaban hacia el monte, Shisho envió el resto del Yupon-gatana a atacar a los amigos de Kenshin en el Aoiya, quedándose solo con sus subordinados más fieles y con Tsunamori Aoshi, quien se había unido a él para alcanzar a Kenshin. El ataque, sin embargo, fracasó. Los 10 espadas fueron derrotados, uno por uno. En la cima del monte Hiei, el destino esperaba pacientemente. Kenshin derrotó primero a Aoshi y luego a Sojiro, pero llegó a Shisho agotado, herido y al borde del colapso. El duelo fue sangriento y brutal. Shisho lo noqueó con facilidad, demostrando que incluso medio muerto, seguía siendo un depredador superior. Saito intentó intervenir, emboscándolo con su famoso ataque directo, pero el golpe chocó contra el Hachigane de Shisho, la diadema metálica que protegía su cabeza. Shisho apenas se movió, bloqueó cada intento de Saito y lo derribó con una frialdad aterradora. Sanosuke entró después, decidido a acabar con él con su golpe más fuerte. Este golpe era tan potente que podía partir piedras, pero Shisho lo resistió sin apenas inmutarse. Era como si el fuego que la había consumido le hubiera vuelto inmortal. Finalmente, apareció Aoshi, quien consiguió frenar a Shisho, el tiempo suficiente para que Kenshin recuperara la conciencia. El verdadero duelo comenzaba ahora. Ambos se enfrentaron con todas sus fuerzas, arrastrándose hasta el límite de su voluntad. Kenshin desató su técnica suprema, el Amakekeru Ryo no Hirameki, o en español, el destello del dragón volador celestial. El golpe fue devastador. El cuerpo de Shisho comenzó a sobrecalentarse peligrosamente, convulsionando mientras su sangre hervía en vapor. Y fue entonces cuando Yumi intervino. Se lanzó en medio de ambos para proteger a su modo, y Shisho, aprovechando ese instante de vulnerabilidad, la atravesó con su espada para intentar alcanzar a Kenshin, hiriéndolo gravemente. El héroe tendido en el suelo miró horrorizado como el villano apuñalaba a la mujer que lo amaba, pero Shisho no lo hizo por crueldad. Entendía que Yumi había cumplido su deseo y su propósito, morir por él. La sostuvo mientras moría y murmuró que no tenía derecho a juzgarlos, que el combate se decidiría por el que tuviera la fuerza de levantarse una vez más. Kenshin, sangrando y debilitado, se negó a rendirse. Shisho, delirando por el calor, se levantó una última vez, decidido a matarlo, pero el fuego que lo había mantenido con vida terminó devorándolo. Su temperatura corporal subió hasta que su sangre se evaporó, la grasa de su cuerpo se incendió y mientras ardía se rió. Rió con furia, con locura, con desprecio, sabiendo que el tiempo había elegido a Kenshin como vencedor. Cuando las llamas se apagaron, no quedó nada de él, solo cenizas, cenizas de un hombre que desafió el infierno y lo convirtió en su hogar. Más tarde, se lo ve allí, en el más allá, acompañado por Yumi y Hoji, que se había matado en su propia celda. Shisho sostiene que el mundo de los vivos le arrebató la victoria por miedo a su ambición, y que por ende ahora intentará conquistar el infierno.
como si el universo no soportara olvidarlo, volverá a aparecer más tarde, en el arco del Jinshu, como una ilusión infernal ante Kenshin. En esa visión, él le ofrece su vida, pero Shisho le responde con la misma verdad de siempre. Si quiere intentarlo, primero debe renunciar a todo en lo que cree. Y ahora llegamos al núcleo del infierno, la mente de Makoto Shisho. Porque su cuerpo podrá estar cubierto de vendas, pero su pensamiento es nítido, afilado y tan peligroso como su espada. Hablar de Shisho es hablar de una visión del mundo que va más allá del bien y del mal, de una filosofía que nació en la traición y ardió con él en el fuego. Su filosofía se resume en una sola frase: el fuerte vive, el débil muere. Pero no es un capricho, ni una excusa para la crueldad, es el resultado lógico de su experiencia. Cuando fue traicionado y quemado vivo por el mismo gobierno al que sirvió, Shisho comprendió que la moral no existe, que los ideales, la justicia y la lealtad son simples herramientas de los poderosos, y que al final el mundo pertenece a quien puede resistir el dolor sin quebrarse. Su filosofía es darwinista, pero también existencial. No cree que la vida tenga un propósito superior, solo una condición inevitable: sobrevivir. El que soporta el sufrimiento gana, el que se detiene a dudar muere. Por eso desprecia la compasión, porque la ve como una forma de autoengaño, una mentira que mantiene a los débiles tranquilos. Y sin embargo, lo fascinante de Shisho es que transforma esa filosofía personal en una ideología. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de reorganizar el mundo bajo esas mismas reglas. Shisho quiere crear un nuevo orden, donde el fuego elimina la corrupción y solo los más fuertes en voluntad, inteligencia o poder gobiernan. Esto parece fascismo, pero no lo es en un sentido estricto, porque si bien comparten su ADN, por ejemplo la fe en la jerarquía, la creencia en la fuerza como principio de orden y la convicción de que el conflicto es el motor natural de la historia. Donde el fascismo exalta a la nación, Shisho exalta la supervivencia. Donde el fascismo busca unidad, Shisho busca selección. En su mente, el mundo es una selva disfrazada de civilización, y él, el depredador que viene a recordárselo. Su ideología es una utopía del fuego, una revolución que no promete paz, sino pureza. Quiere quemar al Japón moderno para que renazca más fuerte, sin moral, sin culpa, sin debilidad. Y lo más perturbador es que tiene argumentos sólidos para hacerlo. La historia le dio la razón cuando lo traicionó. En cuanto a su personalidad, Shisho es la combinación exacta entre intelecto y demencia. Su mente es analítica, estratégica, casi científica en su crueldad, pero su alma está hecha de rencor, de voluntad y de una fe fanática en su propio criterio. No lidera por carisma emocional, sino por convicción ideológica. A Yumi no la enamora, la convence. A Sojiro no la adoctrina, lo ilumina con una verdad cruel. A Hoji no lo manipula, lo inspira con lógica. Cada uno de sus seguidores es una extensión de su pensamiento. Yumi representa la fe ciega en la fuerza, Sojiro la inocencia destruida por la verdad, Hoji la razón convertida en maquinaria política. Entre los tres conforman el espejo perfecto de Shisho: pasión, intelecto y frialdad. Y al final, cuando su cuerpo se consume en llamas, Shisho no muere como un villano, muere como un hombre que demostró que su teoría era cierta. El fuego lo destruye, pero también lo valida, porque si solo los fuertes sobreviven y él logra desafiar incluso la muerte, entonces, según su propia lógica, él ganó. Makoto Shisho no es un fascista, ni un loco, y mucho menos un mártir. Es una idea encarnada, la respuesta brutal de un hombre que entendió que el mundo no premia la bondad, sino la resistencia, y en su infierno, mientras todo arde, él ríe, porque sabe que al final solo el fuego dice la verdad. Si este video te gustó, por favor, dale like, suscríbete y comenta. Quiero saber tu opinión sobre Shisho. Nos vemos en un próximo video.